Vamos a ir a tener un tiempo de reflexión en cuanto a la palabra de Dios. Y yo creo que un área que todos los seres humanos luchamos, todos, creyentes, no creyentes, porque obviamente estamos afectados por la caída del ser humano, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva que impactó a toda la raza humana. Entonces nosotros heredamos una serie de problemas, ¿no es cierto? Y uno de esos problemas tiene que ver con el valor, el concepto que nosotros tenemos de nuestro valor como personas. Y lidiamos con eso. Lidiamos, ahora que estamos celebrando el Día del Padre, me gustaría saber si ustedes conocen o si hay alguien aquí que pueda decir: yo soy un padre perfecto. Nunca he fallado. Siempre he hecho las cosas, pero súper bien. ¿Por qué? Porque mi padre también fue un hombre perfecto. Yo creo que eso no existe. Entonces, en la tarea de ser papá, ¿no es cierto?, los hijos reciben un impacto, y muchas veces el impacto no es siempre todo bueno. Muchas veces, muchos aspectos negativos. ¿Por qué? Porque ese que está haciendo su rol como padre tiene problemas, lucha con conflictos, con su autoestima, con su valor de sí mismo. Y obviamente en el mundo que nosotros vivimos, que también tiene la misma problemática que tiene usted y que tengo yo, le busca la solución: ¿cómo yo arreglo este problema? O sea, ¿cómo yo sano este problema interior que está en mí, que lo percibo, pero no sé cómo tratar, no sé cómo solucionarlo? Incluso diría yo, no digo que en todos los casos es así, pero hay casos donde personas quieren entrar a la carrera de psicología porque de alguna manera están buscando a través de eso aprender cómo yo lidio, cómo yo soluciono todo esto que vengo arrastrando en mi vida. Tal vez ahí yo voy a encontrar la solución. Esa es una realidad. Pero hoy día quiero compartirles eso. ¿Cuál es el verdadero valor? El verdadero valor que tienes en Dios. Vamos a orar. Señor, estamos aquí con expectativas, Dios, con necesidad de escucharte. Señor, como a veces he orado, Señor, cuánto quisiera que tú pudieras presentarte físicamente frente a mí, sentarte junto a mí y decirme en detalle, Dios, qué es tu voluntad, qué son las decisiones que tengo que tomar. Pero eso, Señor, no va a ocurrir. Pero cuánto quisiera, Dios, que así fuera. Pero, Señor, eso me obliga a echar mano a la fe, a confiar, a buscarte, a depender de ti. Y, Señor, esta mañana mis hermanos y mis hermanas vienen con esa necesidad. Quieren escucharte. Necesitan escucharte. Y por eso esta mañana, Dios, ruego a ti que no se vayan a sus casas, a sus hogares, con la sensación de no haberte escuchado, sino que vayan a sus hogares, a sus casas, Señor, con la sensación de que tú hablaste justo allí, donde ellos necesitaban oír. Padre, te lo ruego, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí el Salmo. Voy a leer de nuevo el Salmo. Dice ahí el Salmo 8, capítulo 8, versículo 3 al 9. Ahí está David escribiendo este Salmo. Seguramente está ahí en la noche, donde no había contaminación de la luz. Se podían ver las estrellas con claridad. Y ahí estaba David mirando. Y se había detenido, yo creo, en el tiempo. Había parado toda preocupación, porque el pararse frente a esa inmensidad y a esa belleza le hacía olvidar todo. Porque uno no se puede quedar indiferente frente a esa belleza de la naturaleza. Y está David mirando al cielo seguramente
Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Mire, hermano, fíjese en cada detalle que David está diciendo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la inmensidad, la grandeza de Dios. Al crear este universo que es impresionante. Entonces dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, cuando veo eso, dice David, se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros los seres humanos en esta inmensidad? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? O sea, vemos la grandeza de Dios, la maravilla de su creación, ¿no es cierto? Y a veces nosotros no tenemos conciencia de eso, claro, porque vivimos en este mundo, ¿no es cierto? Vamos de un lugar a otro, de la casa al trabajo y cosas por el estilo. Pero si alguien nos pudiera sacar de este mundo y llevarnos a un punto en el universo que nos permita ver la Vía Láctea, la galaxia donde estamos nosotros, el sistema solar, y viéramos el sistema solar en esa galaxia que tiene millones de estrellas, pero aparte de eso hay millones de galaxias que todas están girando al mismo tiempo. Aparentemente, para la perspectiva muchas veces humana, que es muy limitada, aparentemente esas galaxias están girando en una especie de caos, pero no es un caos, es orden. Y solamente Dios tiene la capacidad, solo Dios tiene la capacidad de que todas esas galaxias estén girando al mismo tiempo en este inmenso universo y que no haya caos. Entonces, si nosotros pudiéramos ver eso y después cambiáramos la mirada de esa maravillosa creación de Dios, de esa inmensa creación de Dios, es como lo que me pasa a mí cuando voy aquí no es tanto, hay lugares aquí, en Oregon, hay playas allí, pero en Chile las playas más bien son mucha roca en la orilla, rocas grandes, pero cuando yo iba al mar ahí en Chile me sentaba ahí frente al mar y veía la inmensidad del mar, es imposible que eso a uno no lo impacte, porque uno ve la inmensidad de ese mar y uno al mismo tiempo se siente tan pequeño. Entonces imagínense en el universo. Ver el universo nos sentimos tan pequeños. Pero lo tremendo de esto, que en esa creación, Dios nos hizo a nosotros los seres humanos criaturas especiales. Y eso es lo que yo no puedo comprender. El salmista aquí nos pinta un cuadro maravilloso de la creación, que es increíble pensar que Dios haya puesto al hombre como una criatura especial en tan hermosa creación, como dice el versículo 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? El versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Entonces, en esa maravillosa creación,
si tuviéramos que empezar a ver cada detalle de esa creación, más impactados quedaríamos. Y sin embargo Dios nos puso allí, puso al ser humano allí como una criatura especial. La Biblia de las Américas traduce el versículo cuando dice allí, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La Biblia de las Américas lo traduce, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Así que cuando veo esta belleza, hermanos, esta creación maravillosa, como ayer mi hijo Ian iba invitado por un compañero y su familia y con otros compañeros que graduaron a celebrar su graduación en un parque, no me acuerdo cómo se llama el parque, pero queda más al noroeste. Y al llegar a ese lugar y ver los árboles y todo eso, uno dice, qué hermoso, dice uno, qué precioso, uno se siente tan relajado, es tan grato, y eso lo hizo Dios. A mí me da risa, ¿no? Me da risa una cosa, hermanos. Me parece chistoso, ¿no es cierto? Aquí hay mexicanos, aquí hay colombianos y aquí hay un chileno. Bueno, 2 chilenos. Y de otro país también, ¿no es cierto? ¿Y qué decimos nosotros? Decimos, en México dicen, México es muy hermoso. Tenemos unas playas hermosas. Y Colombia lo mismo. No, Colombia es hermoso, el país más hermoso del mundo. Tenemos. Y en Chile igual. Y todos lo decimos como que si nosotros, los chilenos, los colombianos, los mexicanos y etcétera, etcétera, hubiésemos creado eso. Nos apropiamos de algo que no nos costó absolutamente nada. Fuimos puestos allí. Fue la creación de Dios. Entonces, cuando yo escucho eso, a mí me da risa. Claro, no le digo a la persona cuando está hablando eso, para no hacerle sentir incómoda, pero a usted ahora tengo la oportunidad de externárselo. Entonces, esta inmensidad, yo no puedo evitar preguntarme cuando veo esta inmensidad, ¿qué hay de especial en el hombre que hace que te fijes en nosotros? ¿Qué? Y que te intereses en nosotros. ¿Qué hay, Dios, en nosotros de especial que tú te intereses en nosotros? La inmensidad y la maravilla de la creación, hermano, nos ayuda a dimensionar el lugar que le dio Dios al ser humano. Cuando usted ve esta creación y esta belleza, esta impresionante belleza, en tantos lugares de este planeta, y pensar que Dios nos colocó ahí, uno dice, Señor, ¿qué somos nosotros para que nos hayas puesto en un lugar tan especial en esa maravillosa creación? Es una pregunta que lamentablemente esta pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tú lo consideres así de manera tan especial. Lamentablemente esta pregunta que se hace el salmista también, David, es una pregunta que ni se asoma en la mente y el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque se ha alejado de su creador. No. Ni se imagina. Menos el ser humano se siente una criatura especial, porque está totalmente ajeno a ese Dios que fue el que creó todo. Entonces, lamentablemente, el valor del hombre, por darle las espaldas a Dios, cayó en la miseria. Y es increíble. Es increíble, hermanos. Aunque el hombre, ese valor, por haberle dado la espalda a ese creador que lo puso en el lugar tan especial en su creación, por haberle dado las espaldas y caminar en dirección contraria a Dios, ese valor que Dios le dio, cayó en la miseria. ¿Y qué hace el hombre? Trata de disfrazarlo, de diferentes formas. De diferentes formas. Es un truco que el ser humano ha aprendido. ¿Cómo disfrazar
la miseria, la indignidad en la que he caído como persona en mi interior, porque yo lo sé, pero lo disfrazo. Entonces, hermano, la respuesta a la pregunta que hace el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo cuides? La respuesta a esa pregunta está en Dios. ¿Por qué? Porque Dios colocó a Adán y Eva, al ser humano, allí, en esa posición tan especial en su creación. Él fue Dios quien colocó al hombre allí. No fue el hombre quien se puso ahí, fue Dios. Todo se origina de Dios. Todo viene de Dios. Por lo tanto, todo valor, toda dignidad siempre viene de Dios. Cuando nosotros nos desconectamos de ese Dios, ese valor y esa dignidad también se desconecta de nosotros mismos. Entonces, mire, ¿cómo dice el salmista? Dice, le has hecho un poco menor. ¿Que quién? Que los ángeles. Un poco menor. Así que no hay dentro de la creación de este mundo una criatura comparable al ser humano. No lo hay. No hay ninguna criatura. Es impresionante todo lo que el hombre ha logrado en cosas positivas, ¿no es cierto? Cosas positivas como la creación, el diseño, el avance, la tecnología. Eso fue, inventado, diseñado por el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una criatura única en esta creación. No hay ninguna otra criatura en esta creación como el ser humano, que tenga la posición que el ser humano tiene o que Dios le dio. Dice, y eso me encanta a mí de la palabra de Dios, las figuras de lenguaje que usa. Y uno tiene que poner atención en las figuras del lenguaje para entender qué es lo que el autor bíblico aquí nos quiere comunicar. Mire lo que dice ahí, dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, y después dice, le coronaste de gloria y de honra. ¡Qué posición, hermano! ¡Qué valor! ¡Qué dignidad! Solo imagínese a sí mismo teniendo tal posición. Identifíquese con esto. Póngase en ese lugar. Dios lo toma a usted y dice que lo corona de gloria y de honra dentro de esa creación. ¿Cómo se sentiría usted? Entonces, y el siguiente versículo dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Claramente entendemos, hermanos, que Dios le dio al hombre una posición única, de un ser único y especial dentro de su creación. Era lo máximo. Lo más precioso a sus ojos. Ese era nuestro valor. Ese fue el valor que Dios le dio al ser humano allí. El hombre fue puesto en la cúspide de esta maravillosa creación. Y esto es como lo siguiente. Imagínense, como a veces nos pasa con mi esposa, cuando vamos conociendo diferentes lugares de Illinois, hacia las afueras de la ciudad, y vamos a... la hermana contadora vive en Naperville. A nosotros nos gusta Naperville, muy hermoso. Y a veces vamos por lugares, hermanos, donde uno ve unas casas, ¡wow! ¿Cierto? Preciosas. Y en un entorno precioso. Así que imagínense,
que alguien viene, construye una casa en un lugar así, hermoso. ¿Cuántos dormitorios le gustaría a usted? Bueno, le construye todos esos dormitorios. ¿Qué cocina le gustaría a las hermanas? ¿Ah? Imagínese la cocina que a usted le gustaría y le construye una cocina así, hermosa. Y todo hermoso, una casa preciosa. Y después esa persona que construyó todo eso, en un momento viene y usted no tiene idea, no sabe nada, viene y le dice, toma, aquí están las llaves de la casa, la construí para ti. ¿Cómo se sentiría usted? Obviamente, ¿qué hay en mí para que él haya hecho esto para mí? Uno se siente súper especial. Bueno, es exactamente lo que hizo Dios cuando creó todos los árboles, los animales, las montañas hermosas, los bosques, los valles, los mares. Después que diseñó todo eso tan hermoso, le dijo al hombre, toma, aquí están las llaves, esta es tu casa, cuídala, cuida la creación, pero esta es tu casa. Así que esa descripción, hermanos, nos dice que el valor que Dios le dio al ser humano es un valor especial. Sin duda que es un valor especial. Pero hubo un problema. El hombre tomó la decisión, justo la decisión que Dios le dijo, esa es la decisión que tú nunca debes tomar. Puedes disfrutar de todo lo que te he dado aquí, pero esto es para que tú siempre recuerdes que mientras te mantengas obediente vas a estar protegido. Cuando des un paso de desobediencia, te pusiste fuera de la protección de Dios. Y es lamentablemente la decisión que el hombre tomó. Es terrible, es trágica, hermanos. Es terrible y trágica. No tenemos conciencia porque nosotros nos levantamos en la mañana, vamos a hacer nuestras cosas y así toda la semana, venimos el domingo a la iglesia, nos vamos, pero no nos detenemos en cosas como esta para tomar conciencia y dimensionar la tragedia del ser humano cuando Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Todo lo que eso trajo para todo el resto de la humanidad. Entonces, ¿quiénes somos realmente? Sin Dios. Ahí estábamos cuando estábamos con Dios, todo lo que Dios hizo por nosotros. Y ahora, sin Dios. Mire lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, 14 y 16, dice de la siguiente manera. Dice, porque Él conoce nuestra condición, hablando de Dios hacia el hombre, porque Él, Dios, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Muy bonita. Dice que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Así somos. Tenemos un paso efímero por esta vida. Así. Y aquí hay unas hermanas que están más conscientes de esa realidad. Yo cuando tenía 16 años, y a todos ustedes les pasó exactamente lo mismo que lo que yo voy a decir, cuando tenía 16 años, 15 años, yo decía, tengo toda una vida por delante. Toda. Era como que siempre, como que va a durar para siempre la vida. Y de repente, uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con toda esa vida que tenía por delante? Ya me queda poco, se me está acabando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero el hombre a veces cree que tiene el mundo en sus manos
Y de repente, no era así. Entonces, nosotros tenemos un paso efímero por esta vida. Y esto de alguna manera refleja la realidad de quiénes somos. De lo que somos nosotros como humanos en sí mismos. Esa es nuestra realidad. Y es lamentable porque en esta realidad, donde el hombre es polvo, la figura del lenguaje que usa el salmista, polvo. En esa realidad el hombre trata de adjudicarse un valor, pero sin Dios. También el Salmo 144. El Salmo 144, interesante este salmo porque repite la misma pregunta del salmo que leímos al principio, pero la respuesta es distinta. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Y dice, contestándose él mismo, el hombre es semejante a la vanidad, lo cual quiere decir a la vaciedad, o sea, a la nada. Eso quiere decir la palabra vanidad ahí, a la nada. Sus días son como la sombra que pasa. Entonces, hermano, es la misma pregunta del Salmo 8.4. ¿Dónde nos muestra que es el hombre con Dios? Ahí en el Salmos 8.4. Pero aquí nos muestra la otra cara de la moneda, a la misma pregunta. Pero en este caso, la respuesta muestra que el hombre es sin Dios aquí. La misma pregunta, pero en una la respuesta es que es el hombre con Dios y la otra el hombre sin Dios. ¿Cuál es el valor que hemos ganado? ¿Qué gana el hombre? Buscando de adjudicarse un valor, ignorando a Dios. ¿Qué es lo que vas a ganar? ¿Qué es lo que has ganado? ¿Qué es lo que has logrado? Yo creo que mucha gente, y aún con una actitud más confrontacional con ese Dios, deciden vivir su vida negando a ese Dios. Y aún más, muchas veces atacando a ese Dios. Y seguramente al final de sus días, en su reflexión, tienen que sacar las cuentas y se dan cuenta que no ganaron nada. A ninguna parte. Y mire la radiografía que nos presenta Romanos, ahí el apóstol Pablo. La radiografía del ser humano sin Dios. Entonces, este es el valor que nosotros tenemos cuando Dios no está presente en nuestra vida. El que creó todo. El que diseñó esta maravillosa creación y puso al ser humano ahí. Que le dio un lugar especial, pero ahora el hombre lejos de Dios, apartado de Dios, es muy distinta la situación. Y aquí tenemos de lo secular, los profesionales y todo eso, los especialistas, ellos tratan de definir qué es el ser humano, de dónde viene el ser humano y todas esas hipótesis, porque no pasan de ser eso, son simplemente hipótesis. Claro, lo presentan de tal manera que ahí está el truco. La forma de presentarlo hace pensar que así es. No, no es así. Porque basta unas pocas preguntas a esas formas de presentar las cosas para demostrar que son simplemente hipótesis del ser humano. Considerando la realidad total, la realidad del terreno humano, la realidad espiritual, todo. Desde ese punto de vista, del punto de vista de Dios mismo, Pablo dice aquí en Romanos 1:21,
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué absurdo! Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avariedades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La radiografía del ser humano. Y yo digo esto, hermanos, en mi país, en Chile, hay crímenes hoy en mi país que hace unos 10 años atrás jamás se escuchaba de algo así. Secuestro. Eso no existía en Chile. Pero ahora, hace unas semanas atrás, secuestraron a un empresario chileno y lo mataron. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces en nuestro mundo, en nuestro entorno, la cosa está más o menos tranquila. Hasta donde el ser humano puede llegar es impresionante. Impresionante. Uno no lo puede creer. ¿Sí? En ese lugar hacen esto, ¿sí? Entonces, esa es la radiografía. Hermano, la decadencia moral del ser humano, ¿qué es lo que termina haciendo esa decadencia moral que nos describe Pablo aquí? Lo que termina haciendo es pisotear. El ser humano mismo va pisoteando su propio valor y su propia dignidad. La moral relativista de este mundo que convierte al ser humano en enemigo de sí mismo. No solo de Dios, sino que es increíble el relativismo moral que este mundo defiende, o parte de esta sociedad defiende, y con muchos razonamientos que parecieran tener mucho sentido y mucha lógica, bueno, es su propio enemigo. Va estropeando su dignidad, va estropeando su valor,
con el cual fue creado por Dios. Así que, ¿qué tipo de autoestima? Al leer esto aquí en este pasaje, ¿qué tipo de autoestima pueden tener estas personas aquí? Dígame usted, ¿qué tipo de autoestima pueden tener? ¿Qué tipo de valor real podría tener el ser humano en esta condición? Solo imagínenselo. ¡Qué triste! Me hace broma porque me gusta ver documentales. A él no le gustan, pero a mí me encantan. Y una vez veía un documental de una mujer en una de las calles de aquí de Estados Unidos, drogándose. Pero ya no había dinero para la droga. Así que, ¿qué tuvo que hacer? Prostituirse. Prostituirse para poder drogarse. Y a morar. El relativista. La pregunta sería, ¿pero cuál es el problema? Si ella quiere hacerlo, ¿dónde está lo malo? Porque en el relativismo moral no hay cosas buenas ni cosas malas, cosas correctas o incorrectas, eso no existe. Es decisión de cada persona. Pero pregúntele a esa persona, si hubiésemos tenido la oportunidad de, a solas, sentarnos al lado de esa mujer y preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Cuál sería la respuesta? Ya todos podemos imaginar cuál sería la respuesta. Entonces, también un hombre es desagradable estar dentro de ese tipo de casas. Bueno, el hombre vivía ahí, en esos lugares se cobijaba. Y es impresionante escuchar su testimonio, porque era un hombre, un ejecutivo de una empresa que tenía su oficina, pero cuando cayó en la droga, obviamente buscando llenar ese vacío que ni su éxito profesional le había dado, ni su éxito económico le había dado, y en un contexto de relativismo moral, ¿qué de malo hay? Pues es increíble, porque la persona ya no se droga por placer, se droga porque tiene que evitar todo ¿cómo se llama? La abstinencia, todo lo que produce la abstinencia de la droga, todos los problemas que la abstinencia de la droga produce, entonces ya te tiene que drogar para no experimentar esa abstinencia. Así que imagínese, un hombre que estaba en una oficina, estaba bien, y uno lo veía ahí cada día llegando, ¿no es cierto?, en su carro, bien vestido, terrible las condiciones. Allí. Entonces, todo esto, estos dos ejemplos, y que hay millones de ejemplos de estos, contrasta con el cuadro que nos pinta el salmista. Le coronaste de gloria y honra. Contrasta, ¿no es cierto? Muy diferente la cosa. Este es el hombre sin Dios. ¿Sabe que el suicidio es una de las principales? Y eso es casi el doble de los homicidios que ocurren en este país. 41.000 personas se suicidan. ¿Por qué? Porque ya no le encuentran sentido ni valor
ni propósito a la vida. ¿Por qué? Porque han perdido totalmente su valor, su dignidad como persona. Ya no vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque cada vez que el ser humano pretende caminar en dirección contraria a Dios, ese valor y esa dignidad que Dios le dio cuando lo creó y lo puso en ese lugar, en esa maravillosa creación, se pierde. Dice esto acerca del hombre: si Dios no existe, esto dice este hermano, si Dios no existe desde la perspectiva del ateísmo, él dice esto: tú eres un subproducto accidental de la naturaleza. Simplemente un accidente. El resultado de la materia, más tiempo, más azar. No hay ninguna razón para tu existencia. No hay ningún propósito. Todo lo que enfrentas es una perspectiva fatalista. ¿Dónde hay valor ahí? ¿Dónde hay valor ahí? Y yo digo, este Dios que puso al hombre en esa creación y el hombre después está caminando en esa dirección y vemos todo esto, este Dios, digo yo, este Dios, no es el Dios de la religión, no es el Dios de nuestros conceptos preconcebidos, no, este Dios, el Dios de la Biblia, este Dios, digo, este Dios no se cansa. No se cansa. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor que tienes en Dios? Mire lo que dice Juan 4:10 al 18. Aquí vemos en Jesús que la palabra de Dios nos muestra claramente, como Jesús le dijo a Felipe: Felipe, si me has visto a mí, has visto a Dios. Yo soy el reflejo perfecto del carácter Dice el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, le dice Jesús. Y ahí está la pregunta clave. Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús se acercó a esta mujer. Mire, Jesús se acercó a esta mujer aún considerando el contexto cultural donde esto estaba ocurriendo, donde obviamente cuando uno
ve esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana, uno ve esa tendencia muchas veces que ocurre con muchas personas. Cuando uno empieza a hablar de estos temas, como Jesús hablando con la mujer pensó que este era un tema religioso, ¿no es cierto? Pero no era así. Quiso ir por ese camino. Entonces, recordemos también que los samaritanos eran vistos mal por los judíos. Entonces, y también esta era una mujer de muy dudosa reputación. Había tenido... Revelaba cuál era la verdadera condición de esa mujer en su interior. Por fuera ella podía engañar, podía como disfrazar el asunto, pero esa pregunta pegó en el corazón, en el centro del corazón de esa mujer. Entonces, ella no entiende que el agua que Jesús le ofrece no entiende a qué se refería, porque ella pensó que era agua física. No, es un agua a través de esa relación. De llenar una necesidad, de encontrar valor, y nunca los has podido encontrar. Esa agua que yo te ofrezco tiene que ver con eso. Entonces, el satisfacer esa necesidad de sentirse valorada, todas las acciones de Jesús van en busca de mostrarle el valor que Él puede darle a ella. Y sin embargo, cuando uno sigue leyendo el texto, uno ve el impacto, porque póngase al lado de la mujer samaritana. Viene un judío, la mujer. Después este hombre le habla de esa necesidad de satisfacer lo que ella ha buscado satisfacer a través de esas relaciones. ¿Y cómo yo veo el impacto que tuvo? Porque después esa mujer fue corriendo a compartir en el pueblo a quien había conocido. No, este hombre es distinto. Entonces, la parábola del hijo pródigo. Mire, perdón, María, la hermana de nosotros, los mismos seres humanos. Haciendo a nosotros mismos esa trampa. Lucas 7, 37 al 39 dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién. Ella sentía el rechazo, ¿sí?
O sea, su valor, imagínense cómo estaba, por los suelos. Porque donde iba sentía el rechazo. Entonces, Jesús demuestra que las acciones de esta mujer hacia él son la respuesta de su amor. ¿Por qué? Por haberle perdonado. ¿Y de qué tipo de vida llevaba esta mujer? Al punto que la hallaban pecadora. Y esto que la mujer estaba haciendo era una respuesta de su amor por el perdón. Y no solo eso, sino por el valor que ahora le da a esta mujer. A pesar de que todos los demás tenían una actitud de rechazo social. Y la parábola del hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo allí, no voy a leer el texto, ya muchos los conocemos, pero el hijo pródigo se fue. Quiso vivir su vida lejos de su padre, a su manera, y el hijo pródigo tocó fondo. Tocó fondo y después volvió en sí y quiso volver para pedir perdón a su padre, pero también entendió que había pecado contra Dios y contra su padre. Pero llegó al punto que deseaba, dice el texto, comer la comida de los cerdos. Así que imagínense ese hombre que tenía todo en su casa. Un día decide irse porque quiere vivir su vida a su manera. Él cree que vivir su vida a su manera le va a traer felicidad a su vida. ¿Y dónde termina? Deseando comer la comida de los cerdos. Y los cerdos, hasta el día de hoy, es un animal que los judíos nunca van a comer. Así que imagínense, peor todavía, deseando comer la comida de un animal que era totalmente inmundo para los judíos. O sea, ¿a dónde llegaste? ¿Esto es lo que querías? ¿Esto es lo que buscabas? ¿Este era tu plan? Ahí está. Pero lo tremendo de esto, ¿no? La historia del hijo pródigo es la historia del ser humano, de nosotros los humanos. Gozábamos de esa comunión con nuestro Creador. Y se alejó de ese Creador, de Él, de Dios, por el pecado. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios desea restaurar y volver a darle ese lugar que tuvo al principio. Mire, el Padre restaura su dignidad y valor, y el Padre aquí representa a Dios y al Hijo. Es tremendo porque cuando el hijo pródigo vuelve, el Padre le dice, tráigale un anillo, póngale vestidos y vamos a hacer una fiesta. Cualquiera hubiese de nosotros, si hubiéramos estado en el lugar del hijo pródigo, íbamos preparados. Cuando llego con mi papá, yo estoy seguro que me va a dar un sermón, me va a criticar y quién sabe si me va a recibir. ¿Y qué es lo que resulta? Que el Padre lo recibe, lo abraza, le pone vestido nuevo, anillos nuevos y una fiesta. Hermano, la relación de Jesús con la mujer samaritana, la situación de Jesús con María, la hermana de Marta, la situación o la parábola del hijo pródigo, estos pasajes lo que nos muestran es cómo es el corazón de Dios. Este es el corazón del Dios de la Biblia, que nos quiere dar un valor único y especial, que solamente lo vamos a tener cuando venimos a Él. Y por último, el pasaje de Romanos 8, 32 al 38. Y este pasaje es tremendo para poder concluir este tiempo. Porque este pasaje yo creo que encaja al final de esto que hemos reflexionado. Porque dice, versículo 32 del capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio lo más precioso,
a su propio Hijo. Y no nos va a dar el resto de las cosas que necesitamos. Y el versículo 38 y 39, que es tremendo, que dice: por lo cual, dice Pablo, después de hacer toda una reflexión, por lo cual, yo estoy seguro, segurísimo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama de una manera, hermanos, que ni yo logro entender, ni usted logra comprender. Podemos captar hasta cierto grado, pero no logramos comprender ni dimensionar ese amor que Dios nos tiene, que se refleja en la parábola del Hijo Pródigo, que se refleja en la actitud de Jesús hacia María, la hermana de Marta, que se refleja en la actitud y la conversación de Jesús con la mujer samaritana. ¿Cómo este Dios puede amarnos de esta manera? Y más encima, otra vez nos toma y Él quiere volvernos a poner en ese lugar que era su plan original, un lugar especial. Así que, hermana, hermano, yo sé que usted lucha como yo lucho. Hay días en que usted está con los ánimos por el suelo. Pero esas son sus emociones, eso es circunstancial. La realidad es, como pienso yo, ¿no? Yo sé que Dios no tiene hijos predilectos. Eso es claro. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Pero Dios nos ama de una manera tal que uno debería sentirse como un hijo especial. Usted es el hijo especial. No digo que Dios tiene predilección por usted, no. Es que nos ama de tal forma que así uno debiera sentirse. Así que descansa en Dios. Señor, no lograremos nunca comprender cómo tú nos amas. El valor que tú nos quieres dar, no lo vamos a comprender. Pero sí sé, Señor, una cosa, que Satanás, nuestro enemigo, tu enemigo, él sí quiere, Señor, hacernos creer que no somos importantes para ti, que no somos valiosos, que tú, Señor, a veces eres indiferente, pero todos esos son engaños del enemigo, porque tu palabra nos dice claramente, cuando Pablo dice que no hay nada que nos puede separar de tu amor. Señor, ¿qué valor podemos tener cuando, Señor, venimos a ti y nos cobijamos, Señor, en tus brazos? Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, porque lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que podamos ver su gloria y podamos anhelar conocerle profundamente cada día más. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. A Dios sea la gloria. Hermano, yo creo que es una oración que todos deberíamos tener. La primera oración después de este tiempo es decirle a Dios: Padre, gracias porque me amas. Esa oración deberíamos tener cada día. Gracias porque me amas. Ya no hágalo para que el enemigo no le haga dudar de que usted es importante para él. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le bendiga.